Hola chicos, continuamos en esta semana 29. Para el tercer día corresponde trabajar matemática. La actividad se titula Explicamos patrones relacionados a actividades físicas. La meta a lograr entonces será resolver problemas que implican patrones relacionados a las actividades físicas. Empecemos leyendo el siguiente problema. Sofía y su familia realizan actividades físicas en casa, ya que saben que contribuye a mantenerlos sanos. Ellos crearon un patrón con los movimientos que realizan por lapso de 30 minutos diarios. Observa el patrón y respondan. ¿Cuál es el movimiento que corresponderá a la posición 79? ¿Por qué? Dibuja dicho movimiento. Y la otra pregunta, ¿cuál es el núcleo del patrón? ¿Por qué? Muy bien chicos, entonces este es el problema. Saber cuál es el movimiento que corresponde a la posición 79. En el patrón se observa hasta la posición 17 nada más. A resolver el problema. Primero, señalen en el patrón mostrado el grupo de imágenes que se repite y encierren cada grupo. Aquí tenemos el primer grupo. Este grupo se va a repetir nuevamente y así sucesivamente. Recuerden, al grupo de imágenes que se repite para formar el patrón se le denomina núcleo del patrón. Así que luego que ustedes han identificado ese grupo de imágenes, es decir, el núcleo del patrón, dibújenlo. Segundo, dibujen el núcleo del patrón varias veces en hojas de reuso y recórtenlos. Deben recortar los suficientes núcleos de patrón para llegar a la posición 79. Aquí tenemos, por ejemplo, solo hasta la posición 15. ¿Okay? Ustedes deben repetir muchas veces este patrón hasta llegar a la posición 79. Tercero, completen el siguiente cuadro. Aquí está. Se pueden fijar que está el núcleo del patrón con las 5 posiciones que se van a ir repitiendo y debajo están las posiciones. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y así sucesivamente. Entonces van a completar esta tabla. Si se fijan en la última posición tenemos 5, 10, 15, entonces por lógica vamos completando de 5 en 5 estas posiciones. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Muy bien. Luego iremos contando de uno en uno. 75, 76, 77, 78, 79. Llegamos a la posición que queríamos averiguar, que viene a ser esta posición. Muy bien. Aquí les mostraré otra estrategia para este tipo de problemas. ¿Ok? La primera estrategia fue dibujar el núcleo del patrón varias veces hasta llegar a la posición que se busca. Aquí vamos a tener en cuenta también el núcleo del patrón. ¿Sí? Nos vamos a fijar que este núcleo del patrón tiene 5 posiciones. Significa esto que el siguiente núcleo también tendrá 5 posiciones. La pregunta del problema, ¿cuál es el movimiento que corresponderá a la posición 79? Muy bien. ¿De qué nos sirve saber cuántas posiciones tiene cada núcleo del patrón? Pues para poder hacer una división. Como yo quiero saber la posición 79, voy a dividir 79 entre 5.
¿Por qué 5? Porque son las 5 posiciones que corresponde a cada núcleo del patrón. Muy bien, entonces 7 entre 5, 1, 1 por 5, 5 para 7, 2, bajamos el 9, 29 entre 5, 5, ¿por qué? Porque 5 por 5, 25, para 29, 4. Ese sería el residuo. Muy bien. Con esta división podemos saber que tenemos que repetir el núcleo del patrón 15 veces. Y luego seguir contando en el siguiente núcleo las 4 posiciones del residuo hasta llegar al 79. Veamos cómo. Aquí tenemos el núcleo del patrón. Será el primer núcleo. Y este corresponderá al núcleo número 15. A la 15ª vez que se repite el núcleo. ¿Ok? Ya no es necesario graficar los 15 núcleos. Muy bien. Entonces, significa que en el siguiente núcleo, como dice, tengo que ir contando las 4 posiciones de mi residuo. 1, 2, 3, 4. Miren, coincide con la posición de la estrategia anterior. Muy bien. Pero esto podemos comprobarlo si es cierto. ¿Cómo? De la siguiente manera. Yo multiplico 15 por 5 es igual a 75. Significa que en el núcleo número 15, la última posición corresponde a la posición 75. Y luego voy contando las 4 posiciones en el siguiente núcleo. 76, 77, 78, 79. Ahí está la posición 79. Conté 4. ¿Por qué? Porque eran del residuo. 75 más 4, 79. Y ahí está la otra estrategia que les puede servir. Ustedes tal vez tienen otra estrategia. Pueden aplicar la que se les acomode a ustedes. Lo importante es resolver los problemas. Finalmente, responden las preguntas del problema, independientemente de la estrategia que hayan utilizado. ¿Ok? ¿Cuál es el movimiento de la posición 79? ¿Por qué? Entonces, escriben el movimiento de la posición 79 es, lo escriben ahí y también dibujan ese movimiento. Además de explicar por qué. Y la última preguntita es, ¿cuál es el núcleo del patrón? ¿Por qué? Y así concluyen con el primer problema. Seguimos aprendiendo. Ahora se propone el siguiente problema. Marina también realiza actividades físicas junto a su familia, porque ello contribuye a mantenerlos sanos, para lo cual crearon un patrón con los movimientos que realizan. Ahí pueden observar ustedes el patrón. Entonces, las preguntas son, ¿cuál es el movimiento de la posición 53? ¿Por qué? Dibujen dicho movimiento. ¿Cuál es el núcleo del patrón? ¿Por qué? Bien, chicos, como se dan cuenta, este problema también es sencillo. Utilicen la estrategia, como ya les digo, que mejor les acomode. Luego de ese segundo problema, desarrollen la página 79 de su libro de matemáticas, relacionado también con patrones de repetición. Luego, la ficha titulada Resolvemos problemas relacionados a las actividades físicas. Ahí encontrarán dos problemitas también, parecidos a los propuestos inicialmente.
Luego de toda esa resolución de problemas, reúnan a su familia y explíquenles en qué consistieron los problemas y cómo ustedes los resolvieron. Cierran la actividad con la reflexión. ¿Qué sabía antes acerca de resolver problemas sobre patrones? ¿Qué sé ahora? ¿Cómo lo logré?